Noches. Me oyen, ¿cierto? Como muy duro. Ahí me escuchan mejor, sí. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, gracias al Señor gracias a Dios porque podemos nuevamente predicar su evangelio. Sabemos que no es de nosotros, sino que el evangelio es de Dios. Y gracias a Dios porque nos permite hacerlo. Entonces, vamos a cambiar ¿sí? Entonces vamos a hacer una pequeña oración y predicamos el evangelio. Amado Dios, gracias te damos, bendito Señor, porque nuevamente nos permites abrir las escrituras para hablar de ti, de tu palabra, Señor, para hablar de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, para hablar de las buenas nuevas de salvación que solamente se encuentran en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, por las personas que han venido. Oramos por aquellas personas que no pudieron venir. Oramos por las personas que están aquí que no han entendido todavía el mensaje de salvación para que hoy sea el día que puedan llegar a Cristo, que puedan tener el gozo, la alegría de saber que son salvos y que si parten de este mundo van a estar contigo, que es muchísimo mejor. Y como decía el hermano en la oración, que haya gozo en el cielo, alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Bendíceme, Padre, y guíame en la predicación de tu santa y bendita palabra. Y Padre bendito, que seas tú hablando por medio de mí, que sea tu santo y bendito Espíritu guiándome, y que esta palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros y se siembre y dé fruto a ciento por uno. Te lo rogamos, Padre Celestial, y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado esta predicación el Espíritu Santo en la obra de salvación. Eh, la Biblia contiene 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y tenemos Hechos de los Apóstoles, que es como la continuación del evangelio, pero con la guía del Espíritu Santo. El libro de Hechos fue escrito por Lucas, evangelista. Lucas fue un hombre que anduvo con Pablo, eh, y posiblemente aprendió de Pablo del evangelio. Y él está contándole la historia a, a un hombre acá que llama Teófilo. Y en el versículo 8, porque vamos a mirar los 3 primeros libros, tratar de mirar los 3 primeros libros, unos versículos para, para la prédica del evangelio. Entonces los discípulos le hacen una pregunta al Señor Jesucristo. El Señor les dice que no les toca a ellos saber los tiempos ni las sazones, pero le dice en el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que habiendo dicho eso, fue levantado al cielo. Y no muy, unos pocos días después, en el capítulo 2, se cumple esto que dijo el Señor. Van a recibir poder. En el capítulo 2 y versículo 1 al 4 vamos a leer, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos cómo la promesa del Señor, de que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos, se cumplió acá. Ustedes pueden leer Hechos de los Apóstoles en la casa. Vamos a saltar un poquito al versículo
12 al 15. ¿Qué pasó? Porque todos les oían que hablaban en las propias lenguas de ellos. Habían de muchas partes y todos oían hablar las diferentes lenguas. Y dice en el versículo 12, dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, una bebida que los emborrachaba. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto ya estaba profetizado de que ellos iban a hablar en otras lenguas. Entonces, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro de aquí en adelante comienza su primer discurso, su primera predicación, ya con el Espíritu Santo, eh, ya podía él hacer la obra a la cual Cristo les había encomendado. Por eso les dijo, esperen acá, porque recibirán poder para que me sean testigos. Entonces ya comenzó a ser testigos, ¿dónde? En Jerusalén, allí donde había sido comisionado por la primera vez, en Jerusalén. Y dice en el versículo del 22 al 24, dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Me llama mucho la atención cómo el apóstol Pedro comienza acusándolos a ellos, a todos los que estaban allí reunidos, guiado por el Espíritu Santo, y comienza a decirle, ustedes mataron al Señor Jesucristo. Aquí claramente les dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo crucificándole. O sea que les está echando la culpa a ellos. Ustedes son los asesinos del Señor Jesucristo. Ustedes fueron los que lo entregaron para que fuera crucificado, para que fuera muerto. De esa manera yo pienso mucho que a veces cuando uno está predicando el evangelio y uno habla de pronto un poquitico de, de las otras religiones o habla algo del pecado del hombre, de, de habla mucho de lo que somos nosotros todos por causa del pecado y la gente se enoja. Hace como 15 días gracias, hermano, estuve en una fundación predicando y, y un muchacho me llamó después de que acabé la predicación y dijo, hermano, es que quiero decirle una cosa, usted no hace sino hablar a toda hora del pecado y que somos pecadores y que no sé qué, y recordándole a uno lo que uno es. Y que no. Le dije, no, no, no se trata de eso, se trata de que la palabra de Dios y de lo que yo te estoy hablando tiene que ver con el pecado. Entonces, todos los versículos que yo estoy utilizando tienen que ver con el pecado para llegar a la conclusión de lo que estamos hablando. Pero no, todos somos pecadores y es lo que dice la palabra de Dios. Pero estos hombres estaban siendo directamente acusados por el apóstol Pedro. Ustedes mataron al Señor Jesucristo. Ya en el versículo 32, vuelve y les dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que saltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Entonces, el apóstol Pedro está poniendo en claro qué era lo que había sucedido, porque ellos estaban hablando en otras lenguas. Les citó la profecía del profeta Joel, que decían que sus hijos iban a profetizar, y aquí ya les hace como la conclusión. La promesa del Espíritu Santo ha derramado esto en vosotros, ¿qué veis? La promesa que él había hecho que iba a venir sobre los apóstoles, y no solamente sobre los apóstoles, sino sobre los 120 que estaban reunidos allí, y todos estaban hablando en otras lenguas, profetizando, y profetizar es hablar de Dios, hablar de lo que está escrito para nosotros. Entonces, ya en el versículo 36, les dice el Señor: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vuelve otra vez y le repite: a este Jesús al que ustedes resucitaron, pero que Dios, al que ustedes crucificaron, al que ustedes mataron, pero que Dios resucitó de los muertos, a este ha hecho Dios Señor y Cristo. Eh, la obra siempre es hecha por el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos sino que predicar el Evangelio y esperar que el Espíritu Santo haga su obra. A veces nosotros queremos ver frutos de lo que predicamos y de pronto no vemos mucho, pero el Espíritu Santo está trabajando en los corazones de las personas. A pesar de las acusaciones que el apóstol Pedro les estaba haciendo aquí, dice la palabra de Dios en el versículo 37: al oír esto, se compungieron de corazón o se pusieron tristes, como que se lamentaron en ese momento. Entraron en razón, se dieron cuenta de que en realidad ellos habían sido los que habían crucificado al Señor, los que lo habían llevado a la muerte. Y dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y, y bueno, podíamos eh, también nosotros, los que no tienen a Cristo, ¿cierto? Podían preguntarse: bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, si, si por mi causa, por mi culpa, como cantamos un himno acá, el Señor Jesucristo murió, si por mis pecados fue que Él vino a morir en la cruz por mi pecado, entonces, ¿qué voy a hacer? Esa pregunta podíamos hacérnosla, hacérnosla todas. Hay un versículo en Mateo capítulo 27, versículo 22, donde el Poncio Pilato hace una pregunta. Dice: Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Eh, ¿Qué va a hacer usted con Jesús? Si usted no lo ha aceptado como Señor y Salvador, pues usted qué va a hacer con Jesús llamado el Cristo, ¿cierto? Eh, ellos a una gritaron, ¿cierto? Crucifíquele, crucifíquele. Hay otra pregunta ahí en Hechos capítulo 16, versículo 30, que la hace el carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y cada uno tiene que tomar la decisión. Al apóstol Pedro le dicen: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer con el que entregamos para ser crucificado? ¿Qué vamos a hacer con aquel que nosotros fuimos los culpables de su muerte? El apóstol les dice en el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos. El primer paso que el hombre debe hacer y la decisión que debe tomar es arrepentirse. Bueno, sí, yo sé que Jesucristo vino y yo sé que Él murió en la cruz y yo lo veo en la Semana Santa y yo lo he oído en la Biblia y me lo han predicado, pero tal vez no han tomado la decisión de arrepentirse.
Tal vez no han tomado la decisión de tener un encuentro con Jesús. Tal vez no sabe qué hacer con el Señor. Poncio Pilato no sabía qué hacer. ¿Qué haré pues de Jesús llamado el Cristo? El problema es que los que estaban allí eran los enemigos. Los que estaban allí eran los mismos que estaban escuchando este mensaje. Los que gritaron, crucifíquele, crucifíquele. Entonces, pero si hubiera estado el apóstol Pedro allí, le hubiera dicho, arrepiéntase, Pilato, arrepiéntase. Acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero el Espíritu Santo aún no había venido sobre ellos. Y esto tenía que suceder, lo que le pasó al Señor Jesucristo. Entonces, arrepentíos. Y la pregunta es, ¿usted ya se arrepintió? ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar de rumbo. Es que yo ya no quiero seguir viviendo esta vida porque esta vida me está llevando al infierno. Es el camino de perdición por el cual yo voy. Yo ya no quiero caminar más por ese camino, entonces yo me devuelvo y cojo el camino que es, y por torpe que sea, si anduvieren por ese camino, no se extraviará. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros queremos ir al cielo, tenemos que ir a Jesús. Él es el transporte, el medio de transporte para nosotros poder llegar al cielo. Y no hay sino ese transporte nomás. No hay sino ese camino, no hay sino esa vía, no hay sino ese puente, no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, no hay sino un solo Salvador, no hay sino uno que se llama Jesús. Y a Él es que tenemos que ir, a Él es que tenemos que acudir, porque en ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios más adelante. Entonces, arrepentíos, pero también les dice, y bautícese. Eh, una de las muestras de una persona que se ha arrepentido es que quiere bautizarse, que quiere obedecer al Señor porque es un mandamiento. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos y bautícenlos. El apóstol Pablo, Felipe le dijo al eunuco, le habló del evangelio, le habló de Isaías, le predicó hasta la resurrección de Cristo, le habló del bautismo. Y este hombre le pregunta, entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si cree de todo corazón, bien puedes. Y si usted cree en el Señor Jesucristo, ¿qué le impide bautizarse? Entonces es un mandamiento. Y yo decía, tal vez yo viví 2 años porque tal vez no había entendido que tenía que hacerme bautizar. Y gracias a Dios, a un hermano que dijo, yo sí me voy a hacer bautizar. Entonces yo dije, yo también. Y ese día nos bautizamos 14. No ese día, sino el día que tomamos la decisión. Fuimos 14 a las aguas bautismales. Y gracias a Dios porque hay unos que nos animan, ¿cierto? Y si usted en esta noche ya creyó en el Señor Jesucristo y no se ha hecho bautizar, pues los animo a que se hagan bautizar. ¿Qué impide? Pues ustedes saben qué les impide, entonces arreglen las cosas con Dios y háganse bautizar. Entonces, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero veamos qué pasó con estas personas. ¿Qué hicieron? Porque a mí me puede preguntar usted qué hago y tiene que arrepentirse. Y apenas se arrepiente, usted tiene que bautizarse. Pero esto pudo haber quedado ahí. Pero miramos qué pasó en el versículo 39. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Mire, el Señor Jesucristo en la oración que hizo, que la llaman sacerdotal, Él decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Y es que esta es una generación perversa, digámoslo así más fácil, pervertida. Estamos viviendo en un mundo lleno de pecado. Hoy estuve almorzando con mi hermanita Lilia y otra familia, pues mi familia, pero una niña al frente y otro niño aquí a este lado, ya jovencitos. Yo me voy a hacer un tatuaje
en tal y tal parte, en tal y tal otra. El otro, yo me voy a poner un piercing acá, tiene un piercing acá como de 3 centímetros, que se va a abrir un hueco acá, yo no sé para qué, y todo es un joven, la otra joven que se va a hacer un tatuaje. Y entonces yo les decía, ¿y saben por qué pasa esto? Porque no conocemos a Dios, porque no sabemos qué dicen las escrituras, porque no nos han guiado por el camino que tienen que guiarnos. Por eso hacemos eso. El Señor dice que no pondrás tosura en tu cuerpo. No podemos tatuarnos, pero el hombre ha desobedecido a Dios y el hombre vive la vida que cree. ¿Por qué? Porque no ha tenido la guía de los padres, porque no han querido conocer a Dios, porque creen que los hijos, ellos pueden tomar las decisiones, hacer lo que ellos quieren. ¿Pero por qué? Porque desde el principio no los guiaron en el camino del Señor. Y eso es lo que pasa. Algunos se desviarán, algunos se perderán. Como le decía un hermano que tiene una niña de 17 años y una niña de 13. Ellos son creyentes, él y la esposa. Pero me di cuenta que los hijitos no. Le dije, hermano, pues póngase las pilas porque ya cuando ellos ya tengan la mayoría de edad, pues ya no querrán seguir los caminos, ya no querrán hacer las cosas, hermano, pues porque hasta ahí uno tiene como dominio sobre ellos hasta la mayoría de edad, pero de ahí para allá, ¿quién les dice qué es lo que tienen que hacer? Los hijos hoy en día son rebeldes, no quieren sujetarse a los padres. Entonces, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, los que recibieron su palabra, dice que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y mire lo que hace una persona cuando en realidad ha creído, cuando en realidad ha obedecido al Señor y cuando quiere seguir a Cristo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, quiero hacer énfasis como en el versículo 41 que dice, los que recibieron su palabra. Mire, mucha gente ha escuchado el mensaje de salvación. Mucha gente ha escuchado esta palabra, la palabra que es la palabra de Dios. El hermano hablaba hoy de ese versículo, estas cosas os he hablado. Estas cosas que habló Jesucristo es para dar testimonio de él. Estas cosas que habló Jesucristo era para que lo conocieran por medio de la palabra. Dice en Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y un versículo que esta mañana lo citó el hermano Guillermo, Efesios capítulo 1, versículo 13, le dice la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la palabra. Mire, si no escuchamos la palabra, ¿cómo podemos creer? El eunuco le dijo a Felipe, ¿cómo, cómo, cómo voy a saber si no hay quien me lo explique? Y en Romanos 10, antes dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Es tan importante o- abrir nuestros oídos y nuestro entendimiento cuando se está predicando el evangelio para poder entender la palabra de Dios. Los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tan importante es la palabra de Dios que ella es la que nos da vida eterna. Eh, en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. También hemos tenido muchos hermanos acá que han creído, que se han hecho bautizar y que se han ido. No sabemos dónde están. Muchos de pronto han dado un motivo, otros no dan motivo. Nosotros no sabemos la razón. Dios sí la sabe.
algunos se van, vuelven y así mantienen, ¿cierto? Pero ya en el capítulo 3 de Hechos, ya casi para concluir porque nos cogió la tarde, encontramos la historia de un cojo. Te la resumo. Este hombre estaba en la puerta del templo, llamado La Hermosa. Pedro y Juan llegan allí. Cuando él los ve, quería que le dieran plata, pero Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y tomándolo dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El versículo 6. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre que estaba enfermo tuvo el privilegio de poder entrar al templo. Los judíos eran muy receptivos, eran o sea, la palabra de Dios decía que en el templo no podía entrar enfermo, ni cojo, ni ciego, ni manco, ni nada, ¿cierto? Pero mire, este hombre apenas estuvo sano, ¿qué hizo? Entró al templo, saltando, glorificando, alabando a Dios. Este hombre Dios dio frutos inmediatamente de arrepentimiento. Del versículo 11 al 20 encontramos el segundo discurso del apóstol Pedro. Y en el versículo 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando a éste había resuelto ponerlo en libertad. Crucifíquenle, crucifíquenle. Si lo sueltas, te haces enemigo del César. Entonces, vuelve y los acusa a ellos en el versículo 13. El versículo 14 dice, mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mire, el apóstol, este es otro discurso, son otras personas que no han creído que están acá y el apóstol los está acusando de que ellos fueron los que lo mataron y lo crucificaron. Eh, en el versículo 17 dice la palabra de Dios, mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Mire, ya lo he hablado acá, pero vuelvo y lo hablo porque a mí me da tanta alegría saber que yo hice tantas cosas por ignorancia, porque no conocía a Dios. Me revolqué en el lodo, en el fango, en el pecado. Eh, Hace 15 días compartí allí y me puse a contar algo de mi pecado y yo no soy capaz porque derramo lágrimas ahí mismo. Pero a mí me da una satisfacción tan grande cuando yo pienso que todo lo que yo hice fue por ignorancia porque no conocía a Dios. Y que el apóstol Pedro está justificando a estas personas. Hombre, yo sé que ustedes, muchachos, por ignorancia lo hicieron. Y de seguro que todos los que estamos aquí, nuestros pecados lo hicimos por ignorancia porque no sabíamos que estábamos pecando contra Dios. Es diferente cuando yo ya tengo a Cristo en mi corazón, cuando yo lo acepté como mi Señor y Salvador y peco sabiendo que Dios me perdonó y que Él vive en mí. Ya es muy diferente. Pero yo todos los pecados que cometí era porque no conocía a ese Dios grande y maravilloso que me salvó, al que vino y murió por mi pecado en la cruz del Calvario. Pero entonces el apóstol les dice, yo sé muchachos que ustedes por ignorancia lo hicieron. Y dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Y lo bueno y lo maravilloso de esto es que ya estaba escrito. Jesucristo tenía que morir de la manera que murió porque ya estaba dicho, porque ya estaba escrito, porque ya estaba profetizado. Y en el versículo 19, Pedro termina su discurso con las mismas palabras que terminó su discurso allí, en el versículo 38, que casi lo culmina del capítulo 2. Así que arrepentidos. Mire, este es un mandamiento que si uno no lo quiere cumplir,
Yo ya lo cumplí, gracias a Dios, yo ya me arrepentí. Pero si usted que oye este mensaje en esta noche no se ha arrepentido y usted no se arrepiente, está siendo desobediente al mandamiento de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos nos arrepintamos. Y Él dice, así que arrepentidos. Y ese es el primer paso que el hombre tiene que dar, arrepentirse. Pero también el apóstol dice, arrepentidos y convertidos. Porque mucha gente dice, yo estoy arrepentido, pero no se ha convertido a Cristo, no está viviendo la vida de Cristo, no está viviendo la vida de comunión, no se congrega, no se ha hecho bautizar, no ha obedecido a Dios. Y el Señor Jesucristo dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿qué pasa? Que el hombre no quiere guardar los mandamientos de Dios. Mucha gente se ha arrepentido y yo no soy Dios para saber si sí o si no. Y yo sé que mucha gente puede estar en la calle sin bautismo, arrepentidos, creyendo en Dios, como también muchas personas que supuestamente pueden estar acá que creen que se han arrepentido y no se han arrepentido. Pero eso lo sabe Dios y no estoy juzgando a nadie, ¿cierto? Así que arrepentidos y convertidos. Y el motivo o el propósito por el cual Dios nos manda que nos arrepintamos y nos convirtamos es para un propósito y es que sean borrados nuestros pecados. Ahí lo dice, borrados nuestros pecados. Cuando los profesores, yo no sé si todavía utilizan la tiza para escribir en los tableros, hermano, ya no. Bueno, Julianita se enfermó de escribir tiza, de escribir con unas tizas, mantenía con alergia en la garganta, ¿se acuerda, Julianita? No era por eso, porque hablaba mucho. Creímos que era por la tiza. Entonces, cuando el profesor escribía en la pizarra, ¿qué hacía? Una almohadilla, borrón y cuenta nueva, hasta que volviera a escribir. Pero los pecados anteriores, ellos iban y se presentaban ante el sacerdote con un cordero, pero no eran, no eran quitados, ¿cierto? Volvían y pecaban y volvían, eran perdonados, pero volvían y pecaban y volvían los pecados a estar ahí. Tenía que volver otra vez a arrepentirse. Nosotros ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo cuando hemos creído. Ya esos pecados, dice la palabra de Dios que el hermano leyó aquí un versículo y creí que iba a leer también el versículo 16. Leyó el versículo de Hebreos 10:16, pero le faltó y nunca más me acordaré de sus pecados y de las transgresiones. Ya Dios, cuando nos perdonó, ya no se vuelve a acordar de nuestros pecados y de nuestros pecados y transgresiones. Entonces dice acá, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire, cuando yo me arrepentí, yo comencé a sentir, aunque en el momentico me dio rabia de lo que yo era, de lo que yo, de ver cómo todos los pecados que yo había cometido, pero después comencé a sentir esa paz de saber que Dios me perdonaba, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de sosiego, como cuando uno tiene un calor que lo está asando a uno y coloca uno el ventilador o llega al aire acondicionado, o cuando tiene una sed que uno no la puede quitar y llega al vaso de agua fría y se la toma o la limonada, o en el descanso de cuando uno está estudiando que uno no sabe cuándo va a terminar la clase y sale al recreo. Tiempo de refrigerio, tiempo de paz, tiempo de gozo, tiempo de satisfacción. Eso es lo que nos quiere decir acá la palabra de Dios, tiempo de refrigerio. Eh, Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer con usted con Jesús? ¿Cierto? ¿Se va a arrepentir? Bueno, muy bueno que se arrepienta. Pero va a vivir la vida de Cristo, porque mucha gente dice que vive arrepentida, pero no quiere vivir la vida de Cristo. Quiero invitarlos a que, como dijo el apóstol Pablo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Qué,
¿Qué haremos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Termino con este versículo que siempre me ha gustado. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos capítulo 3, versículo 7, versículo 15 y Hebreos capítulo 4, versículo 7. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Esta palabra ha llegado al corazón de todos, que hoy tomen la decisión de arrepentirse, que no sigan viviendo la vida de ustedes, sino la vida de Cristo, porque cuando tenemos a Cristo tenemos paz. Amado Dios, te damos gracias infinitas, bendito Señor, por tu palabra bendita y maravillosa. Gracias porque me has permitido predicarla, Señor. Bendice a las personas que escucharon este mensaje. Los que no tienen a Cristo, que tomen la decisión de arrepentirse, Señor, de recibirlo como su único y suficiente Salvador y vivir la vida de Cristo, que es la vida más maravillosa que hay. Y aquellos que lo van a escuchar por este medio de Zoom o por este medio de YouTube, también, Padre, que ellos puedan tomar la decisión de arrepentirse. Si aquí hay alguno, Dios de los cielos, que no ha creído, Dios, hoy sea el día que haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y oramos, Padre, dejando este resto de noche en tus manos, pidiendo tu protección y tu bendición. Ahora que vamos a nuestra casa y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.